En Hebreos, por favor, vamos a dar lectura, comenzando en el versículo 9. Pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte, aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, que se hiciese consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, unos son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo, y los hijos que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio o el dominio sobre la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos en este caso, esclavitud o servidumbre, condenados a esclavitud en la versión actualizada, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó, por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y sumo sacerdote, no fiel, pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Simplemente quiero repetir lo que vimos en este pasaje. Todos aquellos que sostienen la teoría de aquí vamos a poner las palabras otra vez, redención universal, la idea de que Cristo derramó su sangre por todos, sin excepción, cada uno de los seres humanos que han vivido, que habrán vivido, ¿no? A través de la historia, a lo largo de la historia del mundo, normalmente acuden a este pasaje y citan lo que dice en el versículo 9, en donde vuelvan a leerlo, en donde dice, en la última frase, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y se fijan, en realidad, en forma bastante superficial, en el uso de esta palabra todos, y normalmente, si te encuentras en un debate con una de estas personas, lo que van a hacer es cerrar su Biblia, no van a seguir leyendo como nosotros lo hicimos hace 8 días, y piensan que con el mero hecho de citar esta palabra todos, que han comprobado su argumento. Pero nosotros, y ahora vuelven a verlo, lo vimos hace 8 días. En el contexto aquí, la palabra por qué une lo que viene después del versículo 9 y después de la frase por todos, con todo lo que viene en la parte que acabamos de leer al principio de nuestro estudio, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria, y de inmediato la palabra todos es reducido, en su significado reducida esta palabra, a esta idea, vean, a muchos hijos, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Y nosotros ya lo vimos, la palabra todos se refiere a estos muchos hijos. Después, en el versículo 11, bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? Después de decir muchos hijos, dice que se hizo consumado por aflicciones, vean, el autor de la salvación de ellos, y ellos se refiere a estos muchos hijos, vean. Entonces, ahí desde el comienzo de este pasaje, el apóstol pone un límite sobre el alcance de esta palabra todos. Y después en el versículo 11 se refiere a estos muchos hijos, a ellos. En el contexto del versículo 11 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ahora estos muchos hijos son exclusivamente aquellos, esto lo vamos a ver el día de hoy, que son santificados
por la muerte de Cristo, y dice, de uno son todos, tanto ellos como Cristo forman una unidad, son todos, y ahí nos está dando exactamente la idea en la palabra todos, al final del versículo 9, son todos aquellos que son santificados por la muerte de Cristo. Y al final del versículo 11, se refiere, citando una profecía del Antiguo Testamento, se refiere a estas personas como sus hermanos. En el versículo 11, la última palabra, dice que estas personas son aquellos que forman la raza redimida, ¿no? La nueva humanidad, los hermanos de Cristo. Y cita en el versículo 12, ¿no? Diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre en medio de la congregación, te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez y aquí yo. Y ahora vean, estos muchos hijos son aquellos hijos que le fueron dados por el Padre, ya lo hemos visto, ¿no? En repetidas veces en esta serie de estudios, en Juan 11, mejor dicho, en Juan 17, ¿no? Aquellos que le fueron dados por el Padre son los que se mencionan aquí, o sea, los predestinados para salvación. Y en 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, al saber, ¿no? Ese saber al diablo, y librar a quienes, a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida condenados a esclavitud, sujetos a servidumbre. A estos, ¿no? El propósito fue no de hacer algo teórico, algo hipotético, algo general que no logra ningún efecto práctico, sino al contrario. El propósito fue el de librar a esas personas. Incluso podríamos decir redimir a esas personas en el sentido redentivo, ¿no? Librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos al diablo. Y luego estas mismas personas son, en el versículo 16, identificadas como la simiente de Abraham. Y en Gálatas el apóstol Pablo aclara más allá de cualquier duda que la frase simiente de Abraham se refiere exclusivamente a los creyentes. Sí, y lo vimos, ¿no? Citando los textos hace 8 días. Y por último, dice en el versículo 17 que Él vino para, ver la frase, expiar los pecados del pueblo, y este es el pueblo redimido por Cristo. Es el texto que citamos en relación con Mateo en su capítulo 1, el versículo 21, su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto lo vimos hace 8 días en relación con algunos de ustedes que habían estado presentes en el Instituto Teológico. Lo vimos como un ejemplo, este pasaje, de cómo simplemente fijarnos en el contexto, y nada más, dentro del contexto. Y la palabra todos es explicada como muchos hijos, ellos, los santificados, los hermanos de Cristo, los que le fueron dados por el Padre, la simiente de Abraham y el pueblo de Dios. Punto, ¿no? Y esta forma entonces de fijarnos simplemente dentro del contexto de este pasaje nos sacó de dudas algunos de ustedes que estaban dudando, ¿no? En cuanto al uso de esta palabra, todos. Ahora vamos a pasar el día de hoy a una lista de ejemplos, y esto lo vamos a hacer en la primera parte de nuestro estudio de hoy. Esta lista de ejemplos la tenemos en la página, en la hoja que acabamos de repartir. O sea, hay 2 páginas diferentes, ¿no? Y la hoja que tiene 15 textos, uno tiene 14, si está bien la cuenta, ¿no? Es que a veces se me olvidan los números 1 a 10 y se quedan ahí algunos números equivocados. Pero de 1 a 15, ¿no? Esa es la página en que vamos a fijarnos. Y para ahorrar tiempo, y aquí lo que quiero hacer con este ejemplo es, terminar con podríamos estar aquí varias semanas analizando algunos otros pasajes. No es necesario. Con lo que vimos hace 8 días, con lo que vamos a ver ahora, terminamos con los pasajes que parecen indicar lo contrario, que parecen afirmar una redención universal en vez de una redención particular, ¿no? Ahora comenzamos con esta
palabra, vamos a ver en el primer ejemplo, que es Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ustedes notarán que tenemos ahí, entre paréntesis, 2 veces después de la palabra todo o toda enfermedad, toda dolencia, en letras itálicas tenemos la frase clase de, toda clase de enfermedades, toda clase de dolencia en el pueblo. Ahora, vamos a explicar por qué hemos metido de por medio esta traducción. Estamos añadiendo una idea aquí que es importantísima para entender el uso de la palabra todo en el Nuevo Testamento. La palabra griega que se traduce todo es la palabra paz. Y esta palabra en esa forma se traduce paz, ¿no? Esta palabra es usada en distintas maneras en el Nuevo Testamento, tal como lo vimos hace 8 días en relación con la palabra mundo. Y con hablar del primer mundo, segundo, tercero y cuarto mundo, ¿no? Ya algunas personas me comentaron que esa ilustración es suficiente para entender que la palabra mundo tiene múltiples usos, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es lo mismo en relación con esta palabra todo. Ahora bien, con mucha atención, a veces esta palabra se refiere a, aquí vamos a poner los ejemplos, la universalidad de individuos. ¿Sí? Y lo que nos interesa aquí es la palabra universalidad. La universalidad de individuos. ¿Sí? Esa es la primera posible idea, porque en algunos textos eso es exactamente lo que significa. A veces la palabra paz significa todos, pero ven con mucha atención, todos de cierta clase. Tal como lo vimos con la palabra mundo hace 8 días. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está bajo el maligno. Eso no es cada ser humano en el mundo. Son todos de cierta clase en el mundo. Todos los inconversos están bajo el maligno, ¿no? Y esa es la misma idea aquí. Todos de cierta clase. A veces, ahora vean, en algunos textos, la palabra significa todo tipo, vean con mucha atención, todo tipo, o sería toda clase de personas. Ahora bien, eso es diferente de lo que acabamos de decir. En el segundo ejemplo es todos los que son de cierta clase. Pero aquí en el tercer renglón es todo tipo, o toda clase, y pueden ser tanto cosas como personas. Pero vamos a poner la palabra personas, ¿sí? Y en algunos casos la palabra todo significa simplemente una gran variedad. En algunos ejemplos, una gran variedad. Ahora bien, ahora vamos más lejos para reducir aún más las ideas, las posibles ideas que pudiéramos sacar de esta palabra todos. Y ahora vamos a hablar en relación directa con los seres humanos. Frecuentemente la palabra paz, o todos, en relación con los seres humanos, es usada para referirse, vean, primero, a una universalidad limitada. Aquí vamos a poner estos 3 ejemplos. A una universalidad, pero no de todos los individuos en el mundo, sino una universalidad limitada, ¿sí? Y en este sentido sería limitada por lo que ya hemos visto, cierta clase, cierto tipo, ¿sí? Todos los de X clase. Es universalidad porque son todos, pero es universalidad limitada porque son todos de X tipo. Si yo hablo de todos los mexicanos, no estoy hablando de todos los seres humanos en el mundo. Si hablo de todos los norteamericanos, estoy hablando de todos, sí, pero es una universalidad limitada por la palabra norteamericanos, ¿no? Ahora, o si yo simplemente hablo de todos los que estamos presentes, es una universalidad limitada. Ahora, en segundo lugar, en relación con los seres humanos,
En muchos casos se refiere a una universalidad de tipos. Ahora estamos tomando estos primeros puntos y aplicándolos a los seres humanos. Una universalidad de tipos o de clases, y esto es algo importantísimo. No se refiere a cada clase, a cada tipo, en este caso de personas, sino se refiere a lo que estamos diciendo en el primer punto, ¿no? A una universalidad, sí, pero limitada a cierta clase. Una universalidad, en este segundo ejemplo, de tipos, vean, es todos los tipos, todas las clases, ¿sí? Tanto si fuéramos a decir ricos y pobres, todos los ricos y todos los pobres, pero no se refiere a todas las personas en forma universal. Y en tercer lugar, en muchos textos, la palabra todo simplemente quiere decir muchos. Ahora, lo vuelvo a repetir. Una universalidad limitada a cierta clase. Una universalidad, pero vean, en el segundo ejemplo, una universalidad que se refiere a todos los tipos X, todas las clases X, en vez de decir simplemente todos de X clase, ¿sí? Todos los que vean de cada clase o tipo que estamos mencionando. Y en tercer lugar, lo vuelvo a repetir, en muchos casos simplemente significa muchos. La palabra se puede traducir, como vamos a ver ahora en la lista, como toda clase de, escuchen bien, toda clase de, o toda forma de, o todo tipo de, y se refiere a X cosa o personas, ¿no? Ahora véanlo, en esta lista lo tenemos cuando en el primer texto dice, sanando, en realidad, toda enfermedad, no, es toda enfermedad limitada al número de enfermedades representadas en ese momento. Él llegaba y sanaba toda enfermedad, sí, pero toda enfermedad en relación con los enfermos que estaban ahí. Y nosotros tenemos la lista, ¿no?, en otro folleto de todas las distintas formas y clases de enfermedades que fueron sanadas por Cristo. Toda dolencia en el pueblo, vean, en muchas de las versiones se traduce toda clase de dolencia, toda clase de dolor en el pueblo. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la palabra todo es una palabra que significa algo que va más allá de lo que los arminianos entiendan. Ahora, en el segundo ejemplo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos! Y en realidad toda impureza, la versión antigua pone suciedad, ¿toda impureza? No, es toda clase de impureza. No es toda impureza sin límite, es toda clase. O sea, todas las distintas formas de impureza estaban en estos líderes hipócritas fariseos, ¿no? Número 3, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, y eso es un ejemplo muy conocido, incluso lo han discutido los que no entienden el uso de esta palabra todos, en una forma necia, de todas las naciones debajo del cielo. Y se menciona ahí en los versículos que vienen después, toda una lista de naciones de donde venían esos judíos. Pero escuchen lo que voy a decir, México no está en la lista. ¿Sí? Ningún país de las Américas aparece en la lista. O sea, incluso hay partes de África que no aparecen en la lista. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que cuando dice todas, es la misma palabra, ¿sí? Estaban ahí judíos presentes el día de Pentecostés. ¿De todas las naciones debajo del cielo? No, o sea, en forma sin el límite, en forma universal para referirse a la universalidad de individuos, no, porque luego
hay una lista de las naciones. Y lo vuelvo a repetir, no todas las naciones en el mundo ocurren ahí en la lista, no están ahí. Y no estaban judíos de todas las naciones sin distinción. O sea, esto es una forma para decir que una gran variedad, ¿sí? Muchas naciones, pero no se refiere a todas las naciones en forma ilimitada, ¿no? Que se encontraban en el mundo en aquel entonces. Es lo mismo con la palabra mundo, hay un límite que se da por entendido, ¿no? Ahora, cuando dice Moisés en Hechos 7:22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, es lo mismo, en toda clase, se podría traducir así, en todas las distintas formas en que los egipcios enseñaban sabiduría. Pero sería absurdo pensar que este texto indicara que Moisés poseía absolutamente toda la sabiduría de los egipcios. No. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? En el griego esto se da por entendido. ¿O me explico? Y para la persona que toma en cuenta lo que estamos diciendo ahora, también se da por entendido, se da por sentado que esa es la idea. Ahora, lo mismo en el número 5. Y aquí tengo un ejemplo y quiero que vean que no estamos inventando nada con este argumento, porque tenemos la misma frase en la versión actualizada y en la versión antigua. Y vean, cuando dice, en el lienzo había toda clase, ¿sí? Toda clase. Esa palabra no la puedo decir, ayúdenme. ¿Toda clase de qué? Cuadrúpedos. ¿Así? Cuadrúpedos. Y reptiles de la tierra. Y aves del cielo. Ven con mucha atención. En nuestra versión antigua dice, había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra y reptiles. Pero eso sería así. Literalmente todos los animales, ¿sí? Cuadrúpedos y reptiles estaban ahí en en el lienzo que él veía que bajaba del cielo. Literalmente estaban todos los reptiles. No. Y sabemos que esto es así porque luego Pedro habla de que no son puros animalitos inmundos los que están aquí. Había cierta clase de reptiles, ¿no? Aunque todos los reptiles eran inmundos, pero cierta clase de aves, cierta clase de animales que estaban ahí. Y vean que la versión actualizada añade la palabra ¿qué? Clase. ¿Por qué? Porque eso se da por entendido. ¿Me explico? ¿Están viendo cómo esto se aclara por sí solo? ¿Sí? Ahora vamos más adelante. Cuando le acusaban al mago, este es Pedro, si no me equivoco, diciendo, o es Pablo, ayúdenme, ¿quién era? Es Pedro, ¿no? Diciéndole a este mago, Elimas, ¿no? Se llamaba, todo engaño, lleno, bien, de toda maldad, 3 veces la palabra todo. Vean, hijo del diablo y enemigo, vean, de toda justicia. Ahora, ¿esto sería cierto en una forma universal? No. Sería peor que Hitler. No, ni Hitler estaba lleno de toda maldad. No, había algunos pecados, ¿no? Que no fueron cometidos. Incluso acaba de fallecer su secretaria personal y ella afirma que era un hombre bastante amable. Muy gentil, decía. Escribió todo un libro acerca de cómo tenía una personalidad muy tierna. Adolf Hitler. ¿Qué quiere decir? No estaba lleno ni aquel mago, ni Hitler, ni nadie está lleno de toda maldad. No, eso es imposible, es toda clase de maldad. Sí, toda clase de pecado. Sí, eso es otra idea.
¿O me explico? Es otra cosa. Era enemigo de toda clase de justicia. Y vean, la forma más fácil es el testimonio de Pablo en Romanos 7:8, que el mandamiento tomando ocasión obró en mí, vean, toda concupiscencia. Muchas de las versiones en diferentes idiomas añaden toda clase de concupiscencia. ¿Sí? Toda clase de deseo prohibido, es lo que quiere decir. Toda clase, no estaba literalmente lleno de toda concupiscencia. No solamente los que van a la perdición se llenan de esa, o sea, hasta sin ningún límite ni excepción, toda concupiscencia. Los que están en este mundo, por la gracia común de Dios, son impedidos y no pueden llenarse de toda concupiscencia. No, eso es imposible. Y vean, lo hemos señalado muchas veces con el ejemplo número 8, que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muchas de las versiones en diferentes idiomas añaden toda clase de males. No es literalmente, si a nadie le ofreció dinero a Adán y Eva en el jardín de Edén para que pecaran, no, ni a Satanás tampoco. Entonces ahí quedan dos ejemplos en donde el amor al dinero no fue la causa de la maldad en Adán y Eva ni en Satanás. Y el texto, vean, sería entonces una mentira lo que afirma, a menos que se entendiera que esta palabra griega significa toda clase, ¿sí?, de males fluyen, ¿de qué? Del amor al dinero. ¿Me explico? Ahora, hasta ahí vemos lo que estoy tratando de enseñar aquí el día de hoy, aunque algunos de ustedes ya están bien confundidos. 1 Timoteo, capítulo 2, y al ratito yo también voy a estar confundido. 1 Timoteo, capítulo 2, y todo lo que acabamos de decir fue con el propósito de llegar a este pasaje. Vamos a verlo rápido porque no podemos detenernos aquí todo lo que es el estudio el día de hoy. 1 Timoteo, su capítulo 2, y este es el último estudio, ¿no? Y este es uno de los pasajes normalmente más citados por los arminianos en su teoría de una redención universal. Comenzamos en 2, lo tienen 1. Amonesto pues ante todas cosas, estamos en 1 de Pedro 2, 1, que se hagan rogativas, súplicas en las versiones modernas, oraciones, peticiones, algunas versiones ponen intercesiones, hacimientos de gracias. Y ahora vamos a ver con mucha atención el uso de la palabra todos en este pasaje y en el contexto. Que oremos por todos los hombres, ¿sí?, por los reyes, y por todos los que están en eminencia. ¿Pero para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? ¿No hay ningún problema? No, sí, ya surgió un problema aquí. Porque antes de continuar, tenemos que fijar nuestra atención cuidadosamente en el uso de la palabra todos aquí. Ahora yo les pregunto, cuando dice al final del versículo 1 que hagamos 3 o 4 clases de oración, esa es la idea en el contexto, porque esas palabras se refieren a diferentes aspectos de la oración, por todos los hombres, yo les pregunto, ¿qué quiere decir aquí todos los hombres? Ahora escuchen bien. ¿Acaso quisiera decir que hemos de orar por todos los hombres en el mundo sin excepción? No, aunque en uno de los estudios sobre la predestinación vimos la cuestión de cómo orar por los inconversos a la luz de la doctrina de la predestinación, pero eso no es el tema aquí. El tema aquí es, vuelvan a escuchar, ¿acaso hemos de orar
por todos los hombres en el mundo sin excepción? No. ¿Por qué no? Porque primero, dentro del contexto, todos los hombres quiere decir toda clase de hombres, todo tipo de hombres, tanto por los reyes, ¿sí?, los que están en eminencia, como por los pobres y los humildes. O sea, el argumento aquí va cargado al lado de las autoridades gubernamentales, puesto que en aquel entonces la mentalidad tanto del judío como el griego convertido a Cristo era de que, no, de que estas personas no pueden ser salvos. Es como en el DF, aquellos que dicen ser policías y son miembros de una iglesia evangélica. Algunos piensan ni siquiera puedes pertenecer al ejército mexicano y ser creyente. ¿Qué piensan? No, de que para esa clase de gente no hay salvación. Es lo que muchos piensan. ¿Cómo vamos a orar por la salvación de los policías? Tú no puedes ser policía en el DF y ser creyente. Eso es imposible, es lo que dicen. Esta es la misma idea aquí. Decir, no, ¿cómo vamos a orar por estas autoridades gubernamentales que nos están persiguiendo? No. Y Pablo dice, sí, por todos los hombres. Pero vean, da por sentado, o sea, se da por entendido que se refiere a toda clase de hombres dentro del contexto. Esto lo volveremos a ver. Pero aún más, esto no puede significar que debemos orar por cada persona que ha vivido desde el principio hasta el fin del mundo. No, todos los hombres aquí, no puedes tener un alcance desde el principio hasta el fin del mundo. No, eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque muchos de los que han entrado a vivir en el mundo ya murieron y están en este momento, estaban en aquel momento ya en el infierno. No estaba indicando a Timoteo y a los creyentes en aquel entonces la necesidad de orar por los que ya murieron. ¿No? Eso sería absurdo, ¿no? Y aún peor, vean, sería desde una perspectiva práctica imposible. ¿Sí? Supongamos que pudiéramos obtener una lista de todas las personas que viven en el mundo en este momento, o que pudieran haber obtenido una lista de todos sus nombres. Sería imposible. Imposible orar por cada una de esas personas. Por nombre, imposible. Por clases, sería posible. ¿Entienden lo que estamos diciendo aquí? Si vamos a orar por las distintas clases de hombres en el mundo, claro que sí. Vamos a orar por los policías, pero no por nombre por cada uno de ellos. No, por clase sí. Pero ahora vean, sabemos, escuchen lo que estamos diciendo. Sabemos que esta frase, todos sus hombres, ¿sí?, no significa que hemos de orar por todos los seres humanos en el mundo, en el sentido de orar por su salvación. Y escuchen lo que vamos a decir. Puesto que no es el propósito de Dios salvar a todos los seres humanos. Esto lo sabemos. Y incluso para ustedes que no estaban en el Instituto Teológico, una de las primeras reglas que vimos en relación con la analogía de la fe es el hecho de que nos acercamos a cualquier pasaje, a cualquier texto, con ideas preconcebidas, preformadas, acerca de lo que ese texto puede o no puede significar, desde la perspectiva de que, en este caso, de lo que otros textos enseñan. Ahora ven con mucha atención. Sabemos que muchos hombres irán a la perdición, sin meter otros asuntos por el momento. Esto lo sabemos. Muchos irán a la perdición. No todos serán salvos. Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a orar por esas personas, pero entendiendo que no se van a salvar todas esas personas. Y que ni siquiera es el propósito de Dios que se salvan. Ahora, ven en el versículo 3. Dice, porque esto es bueno
y agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que es bueno y agradable delante de Dios? Que oremos por todas las distintas clases de personas. Punto. Y ahora vean, añade algo nuevo. Bueno y agradable delante de nuestro Dios, vean, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vean lo que dice, y luego hay un argumento muy importante, porque hay un solo Dios, asimismo, y es un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Y luego dice, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en sus tiempos, de lo cual yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad, o sea, maestro de los gentiles en fidelidad y en verdad. Ahora bien, con mucha atención, lo que hacen los arminianos con este pasaje. Se fijan en el versículo 4, en donde dice, Dios quiere que se salven todos los hombres. Cierran su Biblia y dicen, esto quiere decir forzosamente que hay una redención universal en el sentido de que Cristo, según su teoría, murió por todos, y a este punto vamos a llegar un momento porque Pablo mete un punto importantísimo sobre este debate que tenemos hoy en día. Hay un punto crucial que viene después. Pero ahora vean en este versículo 4, vuelvan a leerlo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, vamos por partes aquí. ¿En qué sentido afirma el apóstol Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? ¿En qué sentido? ¿Sí? ¿En qué sentido? Y escuchen lo que voy a decir. En un solo sentido. Y aquí no estamos hablando del amor general de Dios, ni las distinciones que hemos visto en el pasado. Tampoco. Vean con mucha atención. En el sentido de que Dios quiere que todo tipo de hombres y toda clase de personas sean convertidos a Cristo. Solamente en ese sentido. Ahora vamos a comprobarlo. Vuelvan a escuchar este texto. ¿Y cuál es el problema? El uso de la palabra todos. Ahí está el problema. Para los arminianos no hay ningún problema. Para los que entienden que la palabra todos se refiere a toda clase. Pero vamos a comprobar que lo que estamos diciendo es la única interpretación posible desde la perspectiva, sea arminiana o calvinista. Vean, lo que vamos a discutir ahora es que lo que estamos diciendo, toda clase de hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la única interpretación posible y vamos a demostrarlo. Pero vamos por partes. Vean primero en la lista que ustedes ya tienen de los textos que hablan de la realidad de la reprobación. Esta lista de textos es parecida a una que vimos hace poco en relación con el tema de la predestinación. Y tenemos aquí, esta lista está un poco más reducida, 14 versículos que dicen que hay muchas personas reprobadas por Dios que nunca llegarán a la salvación. Eso es lo que estos textos dicen. Pero vamos a ver, no es necesario verlos porque los vimos hace poco en una forma más detallada. Vean en el versículo 1 que Jehová ha hecho todo, ¿no? Incluso al impío para su propio propósito, y el impío hecho para el día malo, eso se refiere al día de juicio. Es alguien, en este caso, todos los impíos son personas previamente conocidas y incluidas por Dios en ese propósito que será manifiesto, son vasos de ira en Romanos 9, como lo dice el último texto, vean hasta el versículo 14, los vasos de ira preparados para muerte. Estos son los impíos que se mencionan en el versículo de Proverbios 16:4. Ahora, si no tuviéramos otros versículos, tendríamos graves problemas.
para armonizar lo que dice este pasaje, Dios quiere que sean salvos todos, con lo que dicen estos pasajes. Y la regla de interpretación en la analogía de la fe, la que vimos en el instituto, es que lo que otros textos enseñan en forma clara, no puede contradecir, ¿sí? No puede ser contradicho por ningún pasaje. Ahora bien, en el número 2, 3 veces se refiere a la apostasía en el mundo antiguo, antediluviano, y en los ciclos de la historia humana se repite esta apostasía. Y 3 veces se refiere a ciertas clases de personas que fueron entregados por Dios a impureza, entregados por Dios a pasiones vergonzosas, entregados por Dios a una mente reprobada, las letras en bold, y nos da a entender en una forma indiscutible que Dios judicialmente reprobó a estas personas. Y esto quiere decir que, escuchen, que no es su propósito que estas personas sean salvas. Lo vimos, lo vuelvo a decir, en uno de los estudios sobre la predestinación. Ahora, número 3. Cuando se ofendieron los judíos ante la enseñanza de Cristo, se escandalizaron. La respuesta de Cristo fue que dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y por si el ciego guía al ciego, ambos caerán. El hoyo es símbolo del infierno en ambos testamentos, lo hemos dicho repetidas veces. Ambos caerán en el infierno. Dejadlos. Esta es la reacción de Cristo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y el simbolismo de plantas o árboles, en este caso plantas desarraigadas, el otro de árboles tumbados, es un símbolo del día de juicio. Ambos caerán en el hoyo. Dejadlos. Ahora, vuelven a escuchar. Si en el contexto de este argumento, si este texto quisiera decir que Dios quiere salvar a todos, estos pasajes no estarían en la Biblia. Vuelvan a escuchar. Independientemente de la causa de su perdición, no estamos hablando de predestinados para el infierno, sino simplemente de que son destinados para ese fin. Vean en 4. Por esto las palabras en bold. No podían creer. Porque Isaías dijo en otra ocasión, Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Conversión y sanidad aquí son cosas sinónimas, como vamos a ver antes de terminar. Aquí dice enfáticamente que Dios endureció el corazón de estas personas con el fin de que no se salvaran, o no se salvasen. Eso es lo que el texto dice. ¿Sí? Ahora pasamos por alto el número 5 y vean en 6. Lo que Israel buscaba, la última frase, la salvación, no lo alcanzó. ¿Sí? Eso no alcanzó. Pues los elegidos sí lo alcanzaron. ¿Y qué hizo Dios con los demás? Los demás fueron endurecidos. Endurecidos. Ahora, al que quiere endurecer, el número 7, ¿qué dice? Endurece. Lo vuelvo a decir, si alguien quiere sacar este texto fuera de su contexto, para decir que aquí, o sea, en el contexto quiere decir que Dios quiere que toda clase de personas sean salvas. No quiere decir que todos los seres humanos en el mundo sean salvos. Escuchen lo que estoy diciendo. Si le damos otra idea a este texto, vamos a tener que arrancar de la Biblia todos estos textos. ¿Sí? Esta es la regla, la analogía de la fe. La idea preconcebida que tenemos al acercarnos a este texto, primero, no se van a salvar todos. Segundo, no es el propósito de Dios salvar a todos. Y sabemos que no es su propósito, porque en el número B, en 10 dice, hablando de esos maestros falsos que son desobedientes, etc., dice, para lo cual en el contexto es para la ira, fueron también destinados, segundo, es 1 de Pedro 2, 7 a 8, ordenados. Y en el contraste con el número 9, Dios no nos ha ordenado, es la misma palabra griega, no nos ha puesto a nosotros los creyentes para ira, pero los otros sí.
Y vean hasta el número 12, se nos está acabando el tiempo aquí. Vean, algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados, ordenados para salvación, no, para esta condenación. Estos son los que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. El texto dice ordenados por ¿quién? Ordenados por Dios. No estamos discutiendo en este asunto todo el porqué, ¿sí?, de esta ordenación, sino simplemente estamos diciendo que Dios decretó que estos maestros falsos que vayan a la condenación. Punto. Ahora, no es necesario leer más. No es necesario. ¿Por qué? Porque con todos estos ejemplos sabemos que esta frase, Dios quiere que se salvan y que vengan al conocimiento de la verdad todos, solamente puede significar todas clases, todos tipos de hombres. Ahora vamos más lejos. Vamos más lejos. Vean en 1 de Corintios. 1 de Corintios, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Yo pensaba en 10 minutos terminar con este argumento, pero como veo a algunos de ustedes dudando, 1 de Corintios, no así lo dicen en Yucatán, dudando de la palabra de Dios. 1 de Corintios, en su capítulo 1, por favor. Ya. Sí. Vamos a leerlo rápidamente, ¿no? Dice en el versículo 26, mirad, hermanos, vuestro llamamiento o vocación. No sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Esto no quiere decir que no hay ningún noble, ningún sabio, no, pero que no hay muchos en las diferentes clases. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y en el contexto, el argumento es muy fuerte. Hay una lista de todas las distintas categorías o clases de hombres aquí. Y dice que no son muchos de cierta clase, pero hay algunos. ¿Me explico? No son muchos de otra clase, pero hay algunos. De toda clase de seres humanos. Hay algunos que fueron escogidos. Ahora, vuelvan a nuestro texto. Quería que viéramos una clasificación en donde Pablo dice, no hay muchos de esta clase, no hay muchos de aquella clase, pero hay algunos. Ahora vuelvan al texto en 1 de Timoteo, capítulo 2. Ahora ven con mucha atención lo que sucede aquí. Cuando dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora ven de inmediato lo que mete de por medio. Ese es el tema que vimos hace 8 días constantemente en Romanos. Tanto judíos como gentiles entran. Y en el mundo antiguo todas las clases estaban resumidas así, judíos y gentiles. Dice, hay un Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y ahí los hombres quiere decir todos los hombres de todas las distintas clases. Hay un solo mediador, ¿sí? Lo vimos en Romanos 3 cuando se veía obligado a preguntar, ¿acaso no es Dios de los gentiles también? ¿No pueden ser salvos los gentiles? Y el judío decía, no, claro que no. Pero vean, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Ahora vean lo que dice aquí, para testimonio en sus tiempos, y luego se refiere a su llamamiento como no solamente apóstol, sino también misionero enviado a los gentiles. Lo que los judíos negaban, lo vimos hace 8 días en el contexto histórico de este argumento. Los judíos decían, no, Él no ha dado su vida en rescate por todos. El judío al escuchar todos pensaba, incluso estos malvados, gentiles, no, eso no puede ser. Pero ahora vamos a ver este punto y vamos a dejar el argumento. Ven lo que vamos a analizar aquí. Si tratamos de dar a la palabra todos aquí lo que
quieren meter los arminianos la idea de una redención universal. Ahora ven con mucha atención. Entonces, en el contexto, esto no puede conducirnos a otra idea salvo, vean, la de una salvación universal. No nos puede conducir a otra idea. Si vamos a decir que todos, en el versículo 4, son todos los seres humanos sin excepción, y que todos, en el versículo 6, abarca al mismo grupo de personas, entonces vamos a terminar no simplemente creyendo en una redención universal, sino también en una salvación universal. Porque dice que Dios quiere que se salven todos y que Cristo se dio por todos. Ahora escuchen lo que estamos diciendo. Si todos aquí significa lo que dicen los arminianos, la única conclusión a la cual uno pudiera llegar, siendo honesto con el significado de esas palabras, sería no simplemente hay una redención universal, sino también una salvación universal. Pero ahora escúchenme, este libro no enseña una redención universal, ni menos una salvación universal. La lista de textos aquí dicen que no, y cantidad de otros pasajes que simplemente hablan de los que van al infierno, independientemente de este tema de la reprobación, enseñan que no existe tal cosa como una salvación universal, ni menos una redención universal. Entonces, en el contexto, la única forma para entender este pasaje y no meternos sin problemas es dándole a la palabra griega paz el significado que tiene prácticamente a lo largo del Nuevo Testamento. Vean, Dios quiere que toda clase de hombres sean salvos. Ahí salimos de problemas. Y Cristo se dio a sí mismo un precio de rescate, y ya lo hemos visto, una vez pagado este rescate, el rescate es lo que libra a la persona, a menos que Dios pudiera ser injusto para exigir dos pagos por el mismo pecado, todo el argumento que ya hemos visto, ¿no? Entonces, en este caso, se dio un rescate por todos para testimonio, pero todos son, lo vuelvo a decir, toda clase de personas, sean judíos, sean gentiles, sean bárbaros o griegos. Pero ahora vamos más lejos y les invito a ver en Apocalipsis, en su capítulo 7, y aquí tenemos un texto que sería paralelo con el que estamos viendo. Y aquí tenemos la idea de todos, que solamente en el contexto de primera de Timoteo 2, solamente puede significar todos como una universalidad de tipos. Vuelvan a escuchar, universalidad de tipos. En nuestro texto en 1 Timoteo, ahora vean Apocalipsis 7, el contexto aquí es aquellos 144,000 que son sellados. Esto no nos interesa porque es un tema que es de mucha controversia. Simplemente vamos a decir que se refiere a todos los que serán salvos en su conjunto. Pero vean, lo vimos hace tiempo en una serie de estudios sobre el Apocalipsis. La lista de los tribus no corresponde a la lista de los tribus que encontramos en el Antiguo Testamento. Hay toda una serie de incongruencias aquí. El número 144,000 es un número simbólico, pero vean en 9, después de estas cosas, esto es aparte de la cuestión de los 144,000, miren, y aquí estamos leyendo en 7 y 9, una gran compañía, la cual, muchedumbre, ¿no? Ninguno podía contar de todas, ahí está nuestra palabra, todos. Pero vean, de todas naciones, gentes. Pero nadie, el arminiano al leer esto dice, no, pero no son todas las naciones. O sea, todas las personas
de todas las naciones, dicen, no, esto no es así, son todas las naciones en el sentido de una universalidad de tipos. Los arminianos lo entienden aquí, de todos, o sea, las naciones son los grupos geográficos o políticos. Linajes y tribus es la distinción de grupos étnicos, ¿no? De raza, a eso se refiere la palabra griega. Pueblos, los grupos sociales y culturales, 4 divisiones, grupos geográficos, grupos étnicos, grupos culturales y por fin grupos lingüísticos. Y lenguas estaban delante del trono en la presencia del Cordero y vestidos de ropas blancas. Y ahora, hay otros pasajes en el mismo Apocalipsis en donde encontramos esta misma distinción, no vamos a verlos, pero en donde se refiere enfáticamente al hecho de que todos estos fueron redimidos. Pero el punto aquí es crucial. Vean con mucha atención. Cuando leemos aquí la lista, todas naciones, gentes, linajes, tribus, pueblos y lenguas. Ahora vean lo que estamos diciendo. Se refiere a todos como una universalidad de tipos o de clases. Esto quiere decir que algunos de cada clase o tipo. ¿No? No, eso es lo que tiene que significar forzosamente, y esto es lo que tiene que significar forzosamente en nuestro texto en 1 de Timoteo, en su capítulo 2. Ahora vamos a ir más lejos. Vean en Romanos 3. Dejamos esa controversia, y para ustedes que han escuchado los otros estudios, ya tienen en los ejemplos que hemos dado la forma para analizar así, en esta forma, ¿no? Todos los así llamados pasajes universales. Romanos 3. Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta a una consideración de la obra de Cristo en forma particular, en forma específica, en términos prácticos. Romanos 3, ¿ya lo tienen? 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios exhibió o puso o ha propuesto como propiciación, y la frase que ya hemos visto en uno de los estudios anteriores es, por la fe en su sangre. Cristo propuesto como una propiciación, propuesto o exhibido, o sea, exhibido ante los ojos de los hombres es la idea. Quiere decir que la fe salvadora mira exclusivamente a la sangre de Cristo. La fe salvadora, este argumento lo vimos en uno de los estudios anteriores, mira a la persona de Cristo, pero específicamente a la obra realizada por Cristo. Lo que da eficacia a la fe es el objeto hacia la cual la fe mira. Y Pablo nos dice aquí enfáticamente que el objeto de la fe salvadora es la sangre de Cristo, como una propiciación. Y esto es el tema que hemos estado analizando en nuestros estudios anteriores. Como un sacrificio que satisface la ira de Dios en contra de nuestros pecados. La muerte de Cristo es el objeto de la fe. La muerte de Cristo, vuelven a escuchar, específicamente como una propiciación, sufriendo en lugar nuestro el castigo de nuestros pecados. La fe mira a Cristo como el sustituto y el mediador, como el único que puede perdonar y justificarnos ante Dios, y en la eficacia de la muerte de Cristo la fe descansa. Ahora, lo hemos visto antes, esta propiciación no fue ofrecida a favor de las personas que ya estaban perdidas. Esto lo sabemos. Y esto sería ¿qué? Sería ofrecer una propiciación ineficaz, que no logra nada. La fe descansa en la muerte de Cristo como la única cosa que perdona y justifica al hombre. Y la fe entiende, y esto es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta, que hay una relación en forma directa entre la muerte de Cristo y el pecado que Cristo llevó. Vuelvan a escuchar. Una relación directa.
Y la fe, y vamos a ver una lista de textos, comenzamos en Hebreos 9. La fe entiende en forma instintiva que tiene que existir esta relación, la relación entre la muerte de Cristo y los pecados que fueron llevados por Cristo. Comenzamos en Hebreos 9:26. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué tuvo que ver la muerte de Cristo con el pecado? En la frase propiciación, Pablo está refiriéndose exactamente a este punto, que Cristo murió por el pecado, pero por el pecado de personas específicas. Hebreos 9:26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, contrastándolo con los sacrificios de la ley, una sola vez en la consumación de los siglos, ¿para qué? Para deshacimiento del pecado. La propiciación realizada por Cristo fue para esto, deshacimiento del pecado. Se presentó por el sacrificio de sí mismo. La relación entre la muerte de Cristo y el pecado, este texto dice que fue para qué, deshacerlo. Ahora bien, más adelante, en 28 añade otra idea. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar. Se traduce como quitar, en algunas versiones hasta ponen la palabra anular. Podríamos entenderlo como borrar los pecados de muchos. Bien, los pecados de muchos. Entonces, Cristo fue ofrecido para deshacer el pecado, lo acabamos de leer, esta es la relación entre su muerte y el pecado, para borrar o quitar el pecado. Ahora ven en Romanos 8, hay muchos textos en la lista, pero es necesario que los veamos, aunque sea rápidamente. En Romanos, en su capítulo 8, Pablo utiliza lo que desde la perspectiva de muchos eruditos es el lenguaje más fuerte posible, para explicar lo que la fe entiende, la cosa hacia la cual la fe mira en relación con la muerte de Cristo por el pecado. Ven el lenguaje, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible a la ley no podría hacer esto. Por cuanto era débil, la ley era débil debido a ¿qué? Debido a la carne, la debilidad de la naturaleza humana, en realidad pecaminosa. Lo que la ley no podía hacer, vean, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y ven lo que dice, que Cristo vino a causa del pecado, vino para hacer algo en relación con el pecado. ¿Qué es ese algo? Bien la palabra, ¿qué dice? Condenó el pecado, y la palabra carne aquí es en el cuerpo de Cristo. Que Cristo vino, vean, lo acabamos de leer, para deshacer el pecado. Vamos a poner la lista. Para quitarlo o borrarlo. Pero ahora ven, más enfáticamente, esto es propiciación, esto es expiación. Vean, para condenar el pecado. La palabra condenar quiere decir juzgarlo. Vean, juzgar y sufrir la condenación del mismo pecado. ¿Pero cómo? En su propio cuerpo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es exactamente lo que este texto dice. Dios juzgó el pecado por los cuales Cristo sufrió, o los pecados por los cuales Cristo sufrió, esos pecados fueron juzgados y condenados en la cruz del Calvario. De ahí nace el argumento que yo mencioné hace un momento, lo vimos al principio de esta parte de nuestros estudios. Dios no puede exigir dos pagos por el mismo pecado. Uno de Cristo y luego otro de las personas que están en el infierno. No, por eso Cristo no murió por los que ya estaban en el infierno. Por eso siguen en el infierno. Están en el infierno sufriendo la condenación de sus propios pecados. ¿Sí? Pero vean, Cristo vino para condenar el pecado, juzgar el pecado y sufrir su castigo en su propio cuerpo. Eso es lo que el texto dice. Ahora bien, aquí mismo en Romanos 6. En Romanos 6. Y esto es un texto en que se puede predicar todo un sermón acerca de esta frase, porque la paga del pecado, 6:23, se traduce paga en la versión antigua, se traduce salario en algunas de las versiones modernas,
lo entendemos en la cultura de hoy en términos del sueldo que el pecado paga a sus víctimas, el sueldo que el pecado paga a sus siervos, a sus esclavos. Es una palabra fuertísima y es un argumento tremendo. El sueldo debido, o sea, incluso hay algunos que argumentan aquí acerca de esta palabra diciendo que es una palabra terrible porque es el pago completo, dicen. Es todo el pago. Por eso yo dije, se puede predicar todo un sermón acerca de esta frase. Pues es el pago completo. ¿Qué es? Muerte. El salario que el pecado, ¿sí? Llegan a la quincena en el día de juicio para recibir los esclavos del pecado, ¿sí? Para recibir el pago completo, ¿sí? ¿Y cuál es ese pago? La muerte. Ahora, aquí lo vamos a poner aquí. Cristo vino para dar el pago completo. El pago completo. Y su muerte, lo hemos dicho muchas veces, no es simplemente un anuncio de amor y de perdón y gracia para los creyentes, sino que es la demostración más fuerte posible de toda una serie de cosas. Cristo mostró más allá de cualquier duda que el precio que el pecado exige de sus víctimas al mismo tiempo es un precio y es un sueldo pagado. Es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, la separación del Padre. ¿Por qué me has desamparado? En todo el paquete que vemos en la cruz del Calvario, la separación entre el Padre y el Hijo, entendemos que Cristo entregó el pago completo. Pero los arminianos dicen que no, 2 Corintios 5. No dicen que Cristo hizo algo que solamente puede tener eficacia a condición de que la persona haga su parte. No, eso es una gran mentira. 2 Corintios 5, 21. Y este texto también es crucial. Dice, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, ahí está el Cordero inocente, no pecó en palabra, en deseo o en hecho, ¿sí? Todo lo que está en la lista de los 10 mandamientos, todo lo que está en el paquete del Pentateuco, todo lo de la ley ceremonial, la ley moral, vean, Cristo cumplió al pie de la letra, nunca pecó, vivió una vida perfecta, pero ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Dios, y ahí estamos añadiendo, ahora estamos añadiendo algo a la lista. Dios le hizo pecado. Esto no quiere decir que Cristo fue convertido en pecado, sino más bien que Cristo fue tratado como si Él fuera, escuchan, nuestro pecado. Él fue tratado como si Él hubiera cometido nuestros pecados le fueron inculpados a Él. Y cuando dice al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, ¿sí? Y la otra parte de este paquete es su vida perfecta nos es acreditada. Ahí está, incluso lo veremos antes de terminar, ahí está un argumento crucial acerca de cómo esto no puede ser una redención universal. Porque los arminianos dicen que Cristo fue hecho pecado por muchas personas que nunca serán hechas justicia de Dios en Él. Pero este texto vincula las dos cosas. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él fue hecho pecado por nosotros. Los arminianos quieren separar las dos cosas. Quieren decir que Cristo hizo la mitad de la obra y que tú tienes que hacer la otra parte. No, esto es absurdo. Ahora en Romanos, vuelven a ver, en su capítulo 6, Cristo fue hecho pecado en el sentido de que fue tratado por el Padre como si fuera nuestro pecado. Y ahora en Romanos 6, vean, Cristo venció ese pecado. En Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La resurrección de Cristo es la declaración abierta de que el Padre aceptó el pago cuando su Hijo
fue hecho pecado. Al resucitar a Cristo de los muertos, al quitar a Cristo, ¿no?, de las cadenas de la muerte, al salir victorioso de la tumba, el Padre estaba diciendo, recibido, ¿sí? El Padre recibió el pago. Y aquí Pablo argumenta en relación con la resurrección diciendo, vean, ya no muere, 6:9, en la mitad del versículo, la muerte no se enseñoreará más de él, porque al haber muerto al pecado, murió una sola vez. ¿Qué quiere decir este argumento? Quiere decir que Cristo no puede volver a morir. ¿Por qué? Porque la obra fue completada, y al mismo tiempo que por lo tanto la muerte ya no puede tener reclamo o derecho sobre él. El pago fue aceptado y la resurrección es la declaración, ahora ven en Hebreos 10, de que esto fue consumado. Ahora ven en Hebreos 10, otro pasaje en relación con este argumento, Hebreos 10:12. Vean, 10:12, pero y aquí está la misma cosa que está en Romanos 6, pero en forma más amplia. No solamente no puede volver a morir, sino en 10:12, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos, el Salmo 110, sean puestos por estrado de sus pies. Pero ven el por qué está esperando que esto ocurra. No se van a salvar todos. Esta ofrenda fue eficaz. Aquellos que son sus enemigos no fueron, vean, sus pecados no fueron deshechos, quitados, condenados. Él no pagó nada por esas personas. Esas son las personas reprobadas de las cuales hablábamos antes. Pero ahora vean, porque con una sola ofrenda, 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando el Padre le hizo pecado, esta ofrenda, este sacrificio, esta propiciación, hizo que aquellos por quienes fue ofrecido dicho sacrificio sean vistos ahora delante de Dios como sin pecado. Eso es la idea aquí, santificados. Que Dios nos mira a través de la ofrenda, el sacrificio de Cristo, como personas santas a través de Él. Sí, eso es el argumento en Efesios 5. Se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla, limpiarla de todo pecado. Es el mismo argumento. Entonces, si Dios nos mira así, la muerte de Cristo es la garantía de nuestra glorificación. Nos libró de la condenación santificándonos a través de esta ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La fe mira a la obra de Cristo y cree todo lo que estamos enfatizando, todo lo que acabamos de ver, que Cristo murió para deshacer el pecado. ¿Cuáles pecados? Mis pecados. Que Cristo murió para quitar mis pecados, para condenar mis pecados, ¿sí? Que Cristo sufrió la separación del Padre porque llevó mis pecados. Como un sustituto propiciatorio, Él fue tratado como culpable en lugar de los creyentes. Y Cristo triunfó sobre estos pecados, sobre todas sus consecuencias, venciendo la muerte y el sepulcro, y ahora nos ha librado de las consecuencias eternas del pecado. Esto es lo que la fe cree, y esto es el argumento, ahora ven en 1 de Juan, que vemos en tantos versículos, que es imposible darle otro significado a la muerte de Cristo. 1 de Juan, vamos más lejos. Y con esto vamos a conducirnos a concluir en esta parte final. 1 de Juan 3, ¿lo tienen? En el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esos son los inconversos que son por naturaleza esclavos del pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y luego se refiere a qué. Ahora vamos a poner aquí que Él vino, ahora vamos a ver el efecto, en el tiempo que nos resta, de esta obra en aquellas personas por quienes fue ofrecido, o sea, en los creyentes. Cristo vino, este texto dice, vamos a hacer la lista, para deshacer
las obras del diablo. ¿Sí? Cristo vino, y esto quiere decir que murió y hizo todo lo que hemos estado leyendo, para deshacer las obras del diablo. Pero en el versículo 9, deshacer las obras del diablo es librarnos no solamente de la condenación y el castigo del pecado, sino de la esclavitud del pecado. Y el versículo 9 dice que los que siguen practicando el pecado no han sido nacidos de Dios y que no son las personas incluidas en esta obra, en el contexto. Entonces, cuando dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, en el contexto es para librarnos de la esclavitud del diablo. Si una persona dice creer en Cristo y sigue siendo esclavo o esclava del diablo, esa persona todavía no conoce a Cristo. En Tito, en su capítulo 2, ven el mismo argumento. Tito, en su capítulo 2, el versículo 14. Se dio a sí mismo por nosotros, 2:14, para redimirnos de toda iniquidad. Pero vean, no es simplemente condenar nuestros pecados y ofrecer el pago, quitando o borrando nuestra culpa, sino para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo celoso de buenas obras, tanto para perdonarnos como para cambiarnos. ¿Sí? Y eso es lo que el texto dice. Convertirnos en un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vean lo mismo en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 24. 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, vean, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. El madero es lo que tenemos entendido en la idea de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros, siendo muertos al pecado desde la perspectiva de su culpa y su condenación, y muertos al pecado desde la perspectiva de su control y su dominio, para que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Sí? Esa es la idea. Siendo muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que esta obra específica se manifiesta en estas cosas que son la eficacia en la práctica, en la realidad. Ahora Romanos 6, que lo que Cristo hizo es la garantía no solamente de que seamos perdonados, sino de que seamos transformados y cambiados. En Romanos, en su capítulo 6, estamos apurándonos, en un momento llegaremos a los dos textos finales. En Romanos, en su capítulo 6, aquí tenemos muchos argumentos, pero aquí vemos que lo que logra nuestra muerte al pecado, la mortificación del pecado, la santificación en la práctica de los creyentes, es precisamente la muerte de Cristo. Ahora vamos a ir por partes aquí. Ven en 6:3. No sabéis, la pregunta es cómo van a continuar pecando los creyentes. En relación, vean en el versículo 1, continuaremos, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, porque los que morimos al pecado. ¿Cuándo es que los creyentes murieron al pecado? En este caso el argumento es desde la perspectiva práctica, lo estábamos viendo, desde la perspectiva del propósito de la muerte de Cristo. Los creyentes murieron al pecado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El efecto de esto es que los creyentes en la práctica mueren al dominio y al control del pecado, son librados de su esclavitud. Y vean los argumentos rápidamente. Dice que el bautismo, en el versículo 3, es una declaración de nuestra muerte al pecado. Fuimos bautizados en Cristo Jesús, pero para reflejar ¿qué? Su muerte al pecado y la realidad de que esta muerte de Cristo al pecado ha producido nuestra muerte al pecado. En el versículo 4 dice que somos sepultados. Eso es todo un simbolismo. Se entierra. La sepultura aquí es de una persona que ya murió al reino y al dominio del pecado. En el versículo 5 se utiliza la idea de ser injertados
o plantados en Cristo, pero es el mismo símbolo de una planta ahí en el entierro, ¿no? En el cementerio. Estamos sembrando, estamos plantando una persona, pero es una persona unida con Cristo en su muerte. Y el argumento en el versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es toda una serie de argumentos en donde la idea es Cristo dio el pago, y ahora el efecto en tu vida, esto deshace las obras del diablo, esto te libra de la esclavitud del pecado, esto te transforma y te cambia, esto resulta en tu muerte al control y al dominio del pecado. En el versículo 7 dice el que murió, y la idea es que un hombre ya muerto, un cadáver, no puede ser sujeto al poder del pecado. Librado ha sido del pecado, de su dominio, de su control. Y ven en 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y luego el argumento en el contexto es de que su muerte es lo que produce la resurrección espiritual en estas personas. Su muerte es lo que conduce al nacimiento nuevo. Vean en 2 Corintios 5. Todos los pasajes que hablan del efecto de la muerte de Cristo sobre los creyentes siempre dicen, hay toda una serie de efectos, y esto quiere decir que esta es una muerte eficaz. 2 Corintios 5:14. Y con este texto y uno que falta terminaremos, pero ven el argumento aquí que es tremendo. 2 Corintios 14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando, considerando, dándonos cuenta, se puede traducir así, o sea, analizándolo hasta que nos cae el 20, ¿no? Hasta que caiga el 20, nos damos cuenta de que, vean, que si uno murió por todos, ahí está la palabra que estábamos discutiendo tanto en 1 Timoteo, pero vean aquí el uso de esta palabra, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí? Todos aquellos por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario, murieron con Él, estaban unidos con Él en el plan y el propósito de Dios, de tal manera que al dar el pago, al recibir la condenación, Dios lo toma como si esas personas fueron condenadas, como si estas personas murieran con Él. ¿Ven lo que estamos diciendo? Este texto afirma que todas las personas por quienes Cristo derramó su sangre murieron en la persona de su representante. Desde la perspectiva judicial de Dios, murieron a la culpa de sus pecados, murieron al reino, al dominio del pecado. Y vean lo que viene después, dice, y por todos murió, pero ¿quiénes son estos todos? Todos los que murieron con Él, todos los que fueron incluidos en el propósito de Dios. Vean, para que los que viven, ¿quiénes son estos? Esto es Romanos 6, si morimos con Él, ahora estamos vivos para con Dios en Él, es la resurrección espiritual. Eso es el punto que estábamos enfatizando, aunque lo pasamos brevemente ahí en Romanos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que esta muerte de Cristo en lugar de una persona es lo que resulta en que esta persona viva espiritualmente. Y esta vivificación espiritual, vean, tanto la muerte aquí es espiritual como la resurrección es espiritual, vean. Y por todos murió para los que viven, ¿qué? Ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego viene todo el pasaje acerca del nacimiento nuevo, de si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El nacimiento nuevo, la resurrección espiritual, fluye directamente de la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? La relación inquebrantable entre la muerte de Cristo y su efecto en las personas incluidas en esa muerte. Novedad de vida, ya no vivan para sí. Esto es la muerte al reino y al dominio del pecado. Esta es la liberación de las raíces del pecado, el dominio del pecado que está en el yo, en el ego, en la falta de amor. Estas personas ya no van a vivir así, sino van a vivir en base al amor,
de Cristo que les está impulsando a vivir en forma diferente. Y este texto enseña enfáticamente lo que estamos diciendo. Si tú vas a tomar la palabra todos y no entender que la muerte de Cristo deshizo el pecado, lo quitó de por medio, lo borró, Dios condenó el pecado, Cristo dio el pago completo del pecado, siendo hecho pecado en lugar de esas personas, y vean que el efecto es todo lo que estamos diciendo y todo lo que este texto dice. Entonces vas a terminar con una redención que no hace nada, ¿sí? Con una redención teórica, que hace la salvación posible, pero que no salva a nadie, que no logra nada. La muerte de Cristo logra todos esos efectos. Concluimos ahora, vean el último texto. Primera de Pedro 2. Con esto vamos a concluir. Hemos ido rápidamente aquí al final porque nos detuvimos al principio. Primera de Pedro 2. Y todo el argumento está aquí. Hay eficacia, virtud y poder en la muerte de Cristo. La fe, mira, desde la perspectiva de la fe salvadora, mira a este aspecto de lo que Cristo hizo en lugar de uno. Pero desde la perspectiva del efecto práctico en la vida cotidiana, mira todos estos efectos. Y aquí lo tenemos en la forma más sencilla posible. 1 de Pedro 2:24. Este texto ya lo vimos, pero ahora lo vamos a analizar para concluir nuestro estudio. El cual mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿sí? Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados, la versión moderna, por la herida del cual habéis sido sanados. Y ven el ejemplo, ven la ilustración. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Como ovejas descarriadas. Ahora, esta figura de las ovejas descarriadas está en la hoja. Vuelven ahora a esta página que habíamos dejado pendiente, en donde dice Cristo que, comenzando en 9, que Él dio su vida ¿por quiénes? Las ovejas. Por las ovejas. ¿Sí? Juan 10:11. ¿Sí? Juan 10:15, yo conozco al Padre como Él me conoce y pongo mi vida, ¿qué dice? Por las ovejas. ¿Cuál es la figura que utiliza aquí Pedro? Sus ovejas, vean. Y a los judíos incrédulos les dijo en 10:26, vosotros no sois de mis ovejas, al decir yo doy mi vida por mis ovejas. Y al afirmar ustedes no son mis ovejas, estaba diciendo yo no doy mi vida por ustedes. Este texto ya lo conocemos, lo hemos visto antes. No hay nada de una redención universal en la Biblia, ¿no? Esa es una teoría arminiana que no está en la palabra de Dios. Y todo lo que viene después, Él dio su vida en rescate en Mateo 20:28, ¿por cuántos? Por muchos. Esta es mi sangre en 26:28 de Mateo, derramada por ¿cuántos? Muchos. ¿Qué es lo que va a lograr? Perdón. ¿Cómo? Dando el pago completo. ¿Sí? Y otros textos que dicen lo mismo. Ahora, estamos aquí en 1 de Pedro. Nos detuvimos un momento con la palabra ovejas. Vosotros erais como ovejas descarriadas, ovejas perdidas fuera del camino. ¿Y qué ha sucedido? Ahora dice, habéis vuelto, ¿sí? Al pastor y obispo de vuestras almas. Con esto vamos a terminar. Hay dos ilustraciones en este pasaje. Primero, la ilustración de personas enfermas que llegan a sanarse, llegan a ser sanadas. Segundo, la ilustración que estamos enfatizando de ovejas perdidas, descarriadas. Sí, ambas figuras vienen de Isaías 53. Sabemos que son figuras y símbolos de realidades espirituales, simple y sencillamente porque ninguno de nosotros es oveja en sentido literal, ¿sí? Y la mayoría de nosotros no estábamos enfermos en sentido físico cuando Cristo nos salvó. Son figuras, son símbolos que representan realidades espirituales, pero que representan los efectos indiscutibles que fluyen de la muerte de Cristo. En la Biblia el pecado es representado continuamente, constantemente, como si fuera una
enfermedad mortal que conduce inevitablemente a la muerte de la persona. La única forma para curar la enfermedad del pecado, según este texto y muchos otros, es la muerte de Cristo. Ese es el único remedio. Y cuando Pedro dice, por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? O sea, la única medicina que cura la plaga del pecado es la herida, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo quita todos los obstáculos para reconciliarnos y justificarnos ante Dios. La muerte de Cristo abre el camino para el perdón y la regeneración. La llaga de Cristo nos cura eficazmente porque nos concede la influencia del Espíritu Santo, creando dentro de nosotros novedad de vida, resurrección espiritual, la nueva criatura. El Espíritu Santo sana nuestras almas con el milagro de la regeneración, pero todo el argumento es que la muerte de Cristo efectúa estos cambios. Es la muerte de Cristo lo que asegura esta transformación. Y para concluir, vean, el mismo argumento está aquí. La muerte de Cristo es la garantía de la conversión de la persona por quien Cristo derramó su sangre. Porque la figura de la oveja perdida que se vuelve al pastor es simplemente un símbolo de la conversión. La persona que andaba descarriada, la oveja que andaba perdida, se vuelve al pastor. ¿Pero por qué y cómo? Se vuelve al pastor, que es Dios, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Cristo. Eso es la conversión. ¿Pero cómo y por qué? Porque Cristo derramó su sangre por esta oveja. Es indiscutible este argumento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, las palabras de Isaías 53. Y el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Cristo es el buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Y esto quiere decir que sus ovejas tienen que regresar. Lo vimos en Juan 10, mis ovejas me conocen, dice, oyen mi voz. Tengo otras ovejas que no son del redil de estos judíos. A estas ovejas me es necesario traerlas también. Vendrán y habrá un solo redil, ¿no? La muerte de Cristo asegura que las ovejas perdidas se vuelven a Él. El arrepentimiento y la fe, lo vimos en uno de los estudios anteriores, son dones de Dios. No son cosas que nacen en el corazón del hombre. La fuente, la causa de la conversión a Cristo es la muerte de Cristo. Y en este argumento, por la herida de Cristo, por la muerte de Cristo, ¿sí?, somos sanados. Vemos que hay eficacia, que es una muerte eficaz, que hay virtud y poder, hay realidad en la obra salvadora de Cristo. Y por medio del